Bienvenidos a Ser Realmente Poderoso. Esperamos que esté teniendo un día espectacular. Hoy presentamos Matrimonio y Dinero de George C. Eggleston. Matrimonio y dinero. El valor y el costo de una familia. ¿Puede un joven con sus medios permitirse el lujo de casarse? Esta es una pregunta que se plantea todos los días y se responde de diversas maneras dogmáticas, pero rara vez se examina de manera justa y como consecuencia, las respuestas dadas rara vez son de valor. El sentimiento decide el punto en la mayoría de los casos, y hay tanto sentimiento en un lado como en el otro, pero existen hechos bien establecidos sobre los cuales basar una decisión y a estos pedimos atención. Es incuestionablemente cierto que ningún hombre debería casarse si no es capaz de mantener a una familia de manera tolerable y cómoda, pero todo hombre que conoce bien un negocio y tiene una salud razonablemente buena es, en nuestro país al menos, capaz de mantener a una familia si es sensato y dueño de sí mismo. Sin habilidad y sin algún llamado reconocido. Sin embargo, el matrimonio es extremadamente peligroso incluso para los hombres con riqueza ya en posesión, ya que no hay certeza de que su riqueza permanecerá con él. La habilidad es la única posesión cierta, la única cosa que no se puede perder, y solo la habilidad es una protección adecuada contra la pobreza definitiva. El hombre que tiene la habilidad de ofrecer al mundo está seguro de tener un mercado para sus productos, y tal hombre no necesita dudar en casarse bajo condiciones apropiadas. Para tal hombre, una familia tiene un valor pecuniario posible mucho mayor que el costo de su mantenimiento. El hombre de familia tiene incentivos que ningún hombre soltero puede tener para el esfuerzo constante, la sobriedad de vida, la economía, la firmeza de propósito y todas esas virtudes que, en resumen, aseguran el éxito en los negocios y hacen que el fracaso empresarial sea casi imposible. Como regla, los hombres casados son mejores trabajadores que los solteros en todas las ramas del esfuerzo humano. Conservan sus puestos por más tiempo, su atención es menos probable que se desvíe de los negocios hacia otras cosas, sus ingresos en todos los tipos de negocios suelen ser mayores que los de los hombres solteros, y su estabilidad en los negocios es mucho mayor que la de los hombres que solo tienen que proveer para sí mismos. Contra todas estas consideraciones se encuentra el costo de mantener una familia, pero ¿realmente hay algún costo en el asunto? ¿No hay más bien una economía positiva en el matrimonio? Como regla, los hombres casados ahorran más dinero que los solteros. No son hombres casados porque están mejor que sus compañeros, sino que están mejor porque son hombres casados. El hombre soltero tiene 100 gastos necesarios que el hombre casado evita por completo, y las tentaciones que acechan a los hombres solteros para gastar dinero de maneras innecesarias, tentaciones de las que el hombre casado no sabe nada, son demasiado conocidas para necesitar mención, y el dinero gastado innecesariamente es comúnmente suficiente para pagar todo el gasto de una familia. El hecho es que muy pocos hombres solteros que deben vivir de su trabajo ahorran algo de sus ingresos, mientras que casi todos los casados lo hacen. En otras palabras, la mayoría de los hombres encuentra más caro vivir solteros que casarse. Por lo tanto, poniendo el asunto en su nivel más bajo, pensamos que es sabio casarse siempre que la esposa sea una persona sensata acostumbrada a vivir en un estilo similar al que el esposo puede permitirse. Casarse por dinero, aparte de la enormidad moral involucrada, es la peor especulación en la que cualquier hombre puede involucrarse. Juzgado por leyes puramente económicas, casi siempre es peligroso, por decirlo menos. Las jóvenes que heredan propiedades suelen ser hijas de hombres ricos, y en cualquier caso, están acostumbradas a vivir en un estilo en el cual el dinero o la propiedad que traen a la unión no es suficiente para mantener. En otras palabras, el costo de mantener a una esposa así suele ser mayor que el ingreso que su propiedad puede generar. Como consecuencia, los matrimonios mercenarios de este tipo tienden a resultar en pobreza definitiva, que la esposa no sabe cómo compartir con su esposo ni cómo remediar en lo más mínimo.
El principio se sostiene independientemente de los casos en los que el matrimonio no haya sido mercenario en absoluto. Si la esposa tiene suficiente dinero o propiedad por sí sola para la familia, no sabe cómo adaptarse a un modo de vida menos costoso que el que tenía en la casa de su padre, y su herencia sola rara vez es suficiente para eso. Esto parece un tratamiento sencillo de tal tema, pero los tristes errores que resultan de la ignorancia o el descuido de estos hechos hacen que sea necesario en un manual práctico y modesto como este. La extravagancia de las esposas. Oímos mucho sobre la extravagancia de las mujeres y el daño que causa en los asuntos de los hombres. Alguien dijo una vez que las mujeres modernas son tan extravagantes en el vestido y tan inútiles en otros aspectos que solo los hombres ricos pueden permitirse casarse con ellas, y personas insensatas han estado diciendo lo mismo o algo similar desde entonces. Cada vez que un hombre falla en los negocios, la gente hace un inventario mental del guardarropa de su esposa y exclama: «Pobre hombre, fue arruinado por su extravagancia». No se tiene en cuenta sus gastos en el club, sus cuentas innecesarias en restaurantes, sus caballos veloces, o la vanidad que lo impulsó a comprar una casa más grande y fina de lo que necesitaba y a amueblarla en un estilo que no podía permitirse. Nada se dice de sus abrigos de vestir hechos por algún sastre de renombre que cobra precios extras porque escribe sastre de artista en su letrero dorado. El hombre puede haber perdido su dinero en el juego o en especulaciones imprudentes en la bolsa, y nadie sabe lo contrario, mientras que su esposa, a quien ha engañado haciéndole creer que es rico, se ha vestido y ha vivido solo según lo justificaban sus aparentes circunstancias. Es también por su bien, principalmente, que no se avergüence de presentarla como su esposa, que su hogar sea agradable, que se sienta libre de tener a sus amigos como invitados, y a veces por las ventajas comerciales que resultan de una hospitalidad amable. O si ella ha sido tan extravagante como él, la culpa suele ser de él. Mientras el hecho siga siendo que un esposo adecuado puede controlar prácticamente a una esposa adecuada en asuntos de este tipo sin sacrificar ningún afecto de ella, es verdad que las mujeres no suelen ser educadas en el valor del dinero o en los principios de la economía como deberían serlo, pero en su mayoría no son tontas. Las mujeres tienen más estómagos para mendigos que los hombres. La ruina de sus esposos es su ruina también. La pobreza y las circunstancias cambiantes pesan mucho más sobre ellas que sobre sus compañeros de vida. El hombre va a su negocio y pasa la mitad de su vida fuera de su hogar. Tiene un respiro todos los días de las incomodidades de un hogar frío. La mujer vive en casa y sufre. Para ella, la pobreza está siempre presente. Sus penas son sus compañeras constantes y sobre sus hombros recaen todos los deberes más difíciles que conlleva. Ella debe economizar de manera ingeniosa el peso de la ruina y llevar la mayor parte de la carga. Y sabiendo todo esto, las mujeres no arruinan voluntariamente los asuntos de sus esposos. Que lo provoquen a veces es verdad, pero lo hacen inconscientemente en casi todos los casos, y es claramente culpa del hombre que no saben lo que hacen. En resumen, no es cierto que el pecado de la extravagancia recaiga siempre en la mujer, y cuando lo hace, es casi siempre culpa del hombre, ya que ella es solo el agente del error. Los gastos personales de los hombres no son comúnmente tan evidentes para los demás como los de las mujeres. Un hombre gasta dinero de 100 maneras que sus vecinos no conocen, mientras que la extravagancia de una mujer casi siempre es ostentosa. Él se deleita en sus indulgencias, ella las muestra, y así sus pecados quedan cubiertos mientras los de ella se publicitan. Incluso lo que parece ser su extravagancia a menudo es de él. La nueva alfombra puede haber sido comprada a instancias suyas para parecer próspero ante sus amigos e invitados, pero si un desastre revela que la compra fue imprudente, se culpa a la esposa. En cualquier caso, el hombre tiene el poder último de intervenir en asuntos que, si fuera sabio, ejercería, y si es necesario, puede hacerlo en casi todos los casos sin parecer arbitrario. Como ya hemos visto, la esposa está aún más interesada que el esposo en la prosperidad financiera de la familia.
Sobre ella recae, en mayor medida, la ejecución de los planes de economía que puedan ser necesarios. Ella suele ser mejor capaz que el de manejar tales cosas y tiene mejores oportunidades. Solo queda impresionar en ella la necesidad de la economía para asegurar su práctica. Ella no trabajará voluntariamente para su propia ruina y la de su hogar, y si se le permite entender exactamente qué grado de prudencia económica se requiere, lo practicará. Toda mujer casada sabe que puede quedar viuda con hijos que mantener, y casi todas las mujeres casadas están ansiosas de prepararse para tal contingencia acumulando medios mientras los medios están disponibles. Pero toda mujer también quiere vivir lo más cómodamente posible. Si tiene una mente sana, desea hacer de su hogar un lugar particularmente atractivo, no solo por su propio bien, sino principalmente por el bien de su familia. Reconciliar estos dos deseos entre sí, lograr uno con el menor sacrificio posible del otro, es el problema que toda mujer casada tiene que resolver, y la mayoría de ellas honestamente y con esfuerzo tratan de resolverlo satisfactoriamente. Pero, ¿cómo pueden hacerlo si están, como comúnmente están, en la ignorancia de los factores con los que tienen que trabajar? Que se las deje en la ignorancia, es decir, se las engañe positivamente en muchos casos, es innegablemente cierto, y la culpa en cada caso es del hombre que engaña o no las informa de los hechos. Las mujeres no son ni idiotas ni niños. Pueden no saber mucho sobre las leyes de las finanzas, pero saben que si gastan más dinero del que sus maridos ganan, el resultado será la ruina financiera. Pero, ¿qué puede hacer una mujer que, de manera natural y adecuada, desea vivir cómodamente y se le dice vagamente que debe economizar, pero al mismo tiempo se la deja en la ignorancia de la cantidad de dinero que puede gastar legítimamente? La economía significa una cosa u otra según las circunstancias. Lo que sería una economía casi mezquina para un hombre sería una extravagancia escandalosa para otro. El término siempre es relativo y no significa nada para alguien que no sabe nada del ingreso al que se refiere. Decirle a la esposa que economice sin decirle cuál es el ingreso del esposo es hablarle en un lenguaje del cual no conoce el abecedario. Y cuando a esta tontería se añade la injusticia de engañarla sobre el alcance de sus recursos mediante su propia autoindulgencia o incluso indulgencia mostrada hacia ella, no se la puede culpar si su concepto de la economía necesaria resulta totalmente inadecuado. Tiene el derecho y es su deber positivo vestirse y vivir tan bien como su esposo pueda permitirse razonablemente. Este deber es tan imperativo como el de practicar la economía, y ambos son totalmente consistentes entre sí. Para hacer ambos, debe saber qué puede y qué no puede permitirse. Si la dejas adivinar los factores del problema, solo tú tienes la culpa cuando te involucra en su fracaso para resolverlo. Ningún hombre sensato confiaría la gestión de una rama importante de su negocio a un socio y lo mantendría en la ignorancia de los hechos subyacentes del negocio, incluso si pudiera encontrar un socio dispuesto a ser mantenido en tal ignorancia. Pero, en un sentido importante, cada esposa es la socia comercial de su esposo. No solo lleva la cuenta de los gastos, sino que también los gobierna y solo puede gobernarlos sabiamente cuando sabe de dónde provienen. Teniendo un deber que cumplir en el asunto, tiene derecho a la información necesaria para su correcta ejecución. Las ventajas de las sociedades domésticas. Y mientras es el derecho de la esposa compartir en los negocios de su esposo lo suficiente, al menos, para poder manejar su parte de manera sabia y bien, es claramente en interés del esposo hacerla su socia consultora, incluso en mayor medida, si es posible. Los deberes y responsabilidades implicados en tal posición proporcionan una ocupación saludable para su mente. Por un lado, la esposa que está plenamente informada de los asuntos comerciales de su esposo, que sabe cuáles son sus medios y necesidades, y que puede decidir por sí misma a partir de hechos conocidos qué medida de economía es prudente. Naturalmente planificará y ejecutará un sistema de ahorro que logrará su propósito con la menor fricción posible y con el menor sacrificio de comodidad para su familia.
Tal mujer tiene muchos incentivos para la economía que su hermana menos iluminada nunca puede tener. Constantemente puede ajustar los gastos diarios al presupuesto familiar, y como no adivina nada, no es probable que cometa errores graves. Sobre todo, se interesa tanto como él en el éxito de un negocio del cual ambos dependen para su prosperidad, y del cual está plenamente informada. Y hay 1000 maneras en las que puede y contribuirá materialmente a su exitosa prosecución. Es una excelente asesora en muchos casos y una fuerza conservadora siempre, y todo hombre de negocio sabe que el conservadurismo es necesario en la mayoría de los asuntos de los hombres. Cuando por alguna razón el negocio se vuelve menos rentable de lo habitual, la esposa bien informada ve la necesidad de recortes domésticos mucho antes de que la mayoría de los hombres piensen en señalar el asunto. La esposa que, desde el principio, está informada de las circunstancias de su esposo, cuya atención se ha dirigido constantemente al objetivo común de asegurar la prosperidad presente y la competencia futura, y esto es una gran ganancia en todos los casos. La búsqueda constante de tal propósito por el hombre y la esposa actuando juntos casi siempre termina en su logro. En resumen, el joven que está en camino de hacer lo mejor que el mundo puede ofrecer hará bien en tomar a su esposa en una sociedad confidencial desde el principio. Las dificultades en el camino. Hay una dificultad principal y varias menores en el camino de hacer esto. La dificultad principal es que la gente no comienza bien. El joven casado, actuando bajo una variedad de motivos, suele ocultar a su esposa el alcance exacto de sus medios, y en su ansiedad por satisfacer sus deseos y evitarle preocupaciones pecuniarias, la engaña directamente, aunque sin querer, sobre su capacidad para permitir gastos. De esta manera, sucede con frecuencia que resulta una seria dificultad por el gasto imprudente en pocos meses del dinero que debería haber mantenido a la familia durante 1 año o 2. Además, habiendo comenzado mal, necesariamente se incurre en cierto grado de mortificación cuando se hace necesario un cambio en su modo de vida, y en su ansiedad por evitar esto, el esposo comúnmente pospone el cambio tanto como sea posible, incluso endeudándose a veces y poniendo una carga sobre sus hombros y los de su esposa que debe ser llevada durante años. Así, un paso en falso al principio hace que el viaje sea vacilante a lo largo de todo el camino. Se cometen tantos errores de este tipo y sus consecuencias son tan serias que no podemos enfatizar demasiado la necesidad de comenzar bien. Cuando 2 personas se casan, se presume que desean y tienden a ser lo más prósperos y felices que puedan. Sus intereses son precisamente idénticos. La administración sabia de sus asuntos, tanto en el hogar como en los negocios, depende en gran medida del éxito de sus esfuerzos para vivir felizmente. Sabiendo todo esto, el sentido común debería enseñarles la necesidad de un entendimiento claro desde el principio. Deben trabajar juntos con medios comunes para el logro de un fin común, y no puede haber nada más absurdo que intentar hacer esto mientras uno de los administradores conjuntos, y el que principalmente tiene el deber de mantener una justa proporción entre los gastos y los ingresos, se mantiene en la ignorancia del estado de las finanzas familiares. El único curso sensato, el único curso, de hecho, en el que hay siquiera una seguridad tolerable, es que el hombre que proporciona los medios ilumine a la mujer que controla los gastos sobre los recursos exactos a su disposición conjunta. La necedad y la cobardía que impulsan un curso de ocultamiento y engaño son indignas de un hombre, incluso si no fueran vergonzosamente injustas. Parece extraño que cualquier hombre se avergüence de su propia falta de riqueza y que uno se sonroje al confesarlo a su esposa sería inconcebible si no fuera manifiesto todos los días.